Bueno, y comenzamos con este curso, este tutorial, llámalo como quieras. Vamos a empezar por lo más importante, el procesador o CPU. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer cuando vas a montar un PC? Bien, si no tienes mucha idea y demás, lo que yo te recomiendo es que busques especificaciones de los requisitos recomendados, no mínimos, recomendados para los videojuegos que tú quieres jugar. Te saldrá una lista que te dirá que necesitarás un procesador mínimo, una AMD Ryzen 5 2700, no sé qué tal. Bien, pues una vez veas eso, ya podrás ir haciéndote la idea de qué tipo de procesador de ordenador tienes que montar. Entonces tienes que mirar qué tipo de procesador quieres, ¿vale? Muy sencillo. Hay dos marcas, pero primero vamos a ver qué es las cosas que tienes que mirar que tiene que tener un procesador para que lo tengas que comprar. Primero de todo, el número de núcleos. Los núcleos de la CPU tienes que saber cuántos núcleos tiene. Un núcleo es como cada núcleo puede procesar información. Cuanto más núcleos tenga, más información a la vez puede procesar una CPU. Los núcleos van de dos en dos, no normal. 2, 4, 6, 8, 10 no tanto, ya sería 12 núcleos o 16 núcleos, 14 casi no hay, yo creo tampoco. Normalmente va escalándose así, de 16 pasaría a 24 creo que es, o a 32 núcleos. 32 núcleos es un procesador grande, incluso yo diría de servidor, no es casi ni de videojuegos. Bien, pues lo principal, o en mi opinión lo más normal es que te compres un procesador normalito para videojuegos tiene que tener 6 o 8 núcleos mínimo. Menos no deberías porque 4 núcleos es muy poco, 2 olvídate, 2 ya ninguno. Incluso en móviles, si estás planteándote comprar un móvil, al final un móvil no es más que un ordenador comprimido con una pantalla, es decir, un ordenador pequeñito que te cabe en la mano. Y los núcleos funcionan igual, en un móvil, comprarte un móvil actualmente que tenga 4 núcleos o 2 núcleos es tirar el dinero. Y lo mismo en un ordenador, sobre todo si es para videojuegos, no puede tener ni 2 ni 4 tiene que tener más de 8. Intel suele usar mucho 6 núcleos, AMD va a 8, lo normal. Entonces yo diría que si es AMD 8, si es Intel con 6 te valdría, pero yo tiraría un poquito más para adelante. Pero ya depende del precio, del dinero que te quieras gastar, etcétera. ¿Cuántos hilos tiene? Tampoco es tan importante, pero está bien saberlo. Los hilos, por decirlo de alguna manera, cada núcleo se divide en dos, por decirlo, dos subprocesos, y es capaz de hacer dos procesos a la vez. Es como emular dos núcleos en uno. Entonces se le llama hilos o subprocesos, también le llama creo que Intel. Lo normal es que tenga el doble de el número de núcleos, pero hay procesadores que no. Es decir, si tiene 6, 6 por 1, 6 por 2, 12. Es decir, tiene que tener 12 hilos. Hay algunos que tienen a lo mejor 6 y luego tienen 10 o no sé qué hilos. No sé, es raro, pero lo normal es que tenga el doble. Luego tienes que ver el reloj de base, que es la frecuencia a la que trabaja. Eh, lo normal serían 3,5 GHz, cosas así. Eso es un procesador bueno, que tenga unos 8 núcleos, 6 núcleos, a unos 3, 4 GHz, etcétera. No confundirlo con el reloj máximo de frecuencia o max turbo o modo turbo que le llamen, que eso no es la velocidad a la que trabaja normalmente, sino es a la velocidad que un solo núcleo podría llegar a alcanzar, la frecuencia máxima que podría llegar a alcanzar un solo núcleo. Si necesitara mucha carga, pero solo con un núcleo, podría llegar a eso, pero es la velocidad turbo que no significa que la alcance siempre. El zócalo, que es donde va el procesador. Tienes que saber qué tipo de zócalo es para comprar la placa base acorde con ella. Por ejemplo, ahora actualmente AMD utiliza el AM4 e Intel el 1200. La generación, es decir, aunque tú tengas un procesador AMD Ryzen 7, por ejemplo, si empieza por 2000, 2700, significa que es la generación 2. Ese 2000 es el 2. Si te compras un Intel i3 y empieza por 11.000, significa que es la número 11. 11.700, yo qué sé. Significa que es la generación 11. Actualmente Ryzen va por la generación 5 y Intel va por la generación 11. Es decir, tienes que saber que esa es la última. Si quieres tener el último procesador, el mejor, tienes que ir a por... Actualmente, a día de hoy, es que esto en unos meses o en un año ya están en la sexta generación o están en la número 12, etcétera. Luego hay que mirar también la caché del procesador, porque la caché los procesadores tienen varias cachés, unas pequeñas memorias
para guardar información. Está la L1, la L2 y la L3. ¿Qué hay que saber? La L1 es la que menos tiene. La L1 a lo mejor tiene 1 mega, la L2 tiene 5 y la L3 tiene 16 megas, por ejemplo. Siempre tiene que ser así. Cuanta más memoria caché tenga, mejor. Normalmente en las generaciones suele aumentar bastante la caché y es bueno que aumente. Tampoco es importante saberlo, al final da igual, pero bueno. Luego otra de las cosas que se puede saber es la litografía, es decir, el tamaño de los transistores que tiene el procesador. Cuanto menos nanómetros, mejor. Esa es la teoría, pero tampoco tiene por qué serlo. Que esté desbloqueado o no. ¿Para qué sirve esto? Desbloqueado significa que puedes hacerlo overclock. AMD creo que todos vienen desbloqueados, Intel no. Intel tienes que comprar un procesador a posta desbloqueado para poder hacerle overclock, si no te viene bloqueado. Y el TDP es como por decirlo el calor que desprende o algo así. No es la energía que consume en sí el procesador, sino es como el calor. Y se mide para saber qué tipo de refrigeración tienes que ponerle. Por ejemplo, hay procesadores de 65 vatios de TDP, 105, 100 y pico, 200. Tienes que saberlo para ponerle una refrigeración a posta. Luego, otro concepto que hay que saber de los procesadores. Creo que este se aplica solo a AMD. Intel realmente es que... Sí, Intel sacó unas versiones, pero tiene pocas. Hay una cosa que Intel inventó que se llamaba APU, Accelerated Processing Unit, creo que se traduce. Básicamente, ¿qué es esto? No es más que juntar en el procesador, o sea, la propia CPU con una gráfica. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Que te evitas tener que comprar un armatoste de gráfica enorme, etcétera. ¿Cuál es la desventaja? Que estas gráficas, obviamente, al ir integradas en el propio procesador, obviamente no rinden tanto. Es decir, son gráficas que te pueden servir si vas a jugar a pocos juegos, yo que sé, un Counter-Strike, un tal. Pero si quieres jugar a juegos que requieran mucho gráfico, esto no te sirve porque no da suficiente potencia. En el caso de Intel no existe, sí que creo que en la 9ª generación o por ahí, Intel o en la 10ª, Intel y AMD sacaron unos procesadores Intel con gráfica Radeon, que es de AMD, unas Vega Graphics, pero no creo que ya dejaron de sacarlas, es decir, creo que las sacaron un tiempo y lo dejaron. Pero AMD también las tiene. Mi opinión, mi consejo es que si vais a comprar una gráfica aparte, no vayáis a buscar procesadores con gráfica integrada como estos. O sea, APUs de esas, no con el de los Simpsons, sino estas gráficas. No vayáis a por esto porque en mi caso, por lo menos, a mí me dio problemas el tener una gráfica integrada y luego añadirle otra gráfica. Tuve ciertos problemas y es una tontería gastarte más dinero en un procesador con una gráfica integrada si le vas a meter otra gráfica. Mejor no lo compréis si vais a poner una gráfica aparte. Luego, de procesadores tenemos Intel. Hay dos marcas, Intel y AMD. No hay más. Intel, la generación número 11, decimoprimera generación será, o onceava, yo no sé cómo se dice. Viene con estas cajas que veis aquí más o menos y hay varios tipos. Está la Celeron y la Pentium, que es para ordenadores básicos. No es para... Si te quieres montar un PC gaming, no puedes ir a por esas versiones de procesadores porque son muy básicos. Tendrías que ir a por la serie i, la Intel Core i tal. En mi recomendación sería mejor ir a por una serie 5, Intel i5 o i7. i3 suelen ser procesadores, aunque los hay buenos, pero suelen ser procesadores más bajitos que no merece tanto la pena, incluso algunos no tienen nada más que 2 o 4 núcleos. Yo tiraría más por i5, i7. i9 es muy profesional, muy gaming, es de cuando ya quieres montarte un PC tocho y son bastante caros, pero con un i5, un i7 de Intel te valdría bien. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Qué hay que saber? Perdón. No es lo mismo un Intel Core i5, por poner un ejemplo, 11700, que no sé si existe, que un Intel i7 de los más bajos. Es decir, un i5 puede ser más potente que un i7, no significa que por cojones tenga que ser menos. Un i5, por ejemplo, puede ser más potente un i5 alto que un i7 bajo. Entonces hay que tener cuidado con eso. No porque te compres un i7 ya tienes un mejor procesador. Puede haber un i5 más barato y que sea mejor aún que tu i7. Entonces la versión no tiene por qué ser siempre... Hay que tener cuidado. Que sea la misma que sea una versión más alta no significa que sea mejor.
Luego la generación, hay que tener también en eso cuidado. La generación actual de Intel es la número 11. Cada procesador, los procesadores tienen generaciones, es decir, creo que cada todos los años o cada 6 meses cambia. Entonces hay que tener eso en cuenta, actualmente es la 11, pero es que si este vídeo le ves dentro de un año será la número 12 o la número 13. Actualmente es la 11 y el zócalo que utiliza esta última versión de Intel es el Zócalo 1200. Hay que tener esto en cuenta cuando vayas a comprar la placa base, porque tiene que ser una placa base adaptada, con un Zócalo adaptado 1200 de Intel. Si nos vamos a AMD, AMD ha pasado de los A6, A5, A10 a la generación Ryzen. Ahora se llaman AMD Ryzen o Ryzen, no sé cómo se pronuncia. Y existe varios, el Ryzen 3, el Ryzen 5, el Ryzen 7 y el Ryzen 9. No se han comido la cabeza, han dicho vamos a hacer como Intel y 5 y tal, pues otros Ryzen 5, 3, tal. ¿Qué es mejor, un 5 que un 3? En teoría sí, pero repito, como antes, un 5 puede ser más potente que un 7, dependiendo de la versión nuevo. La generación actual de AMD es la número 5, es decir, lo verás porque cuando compres un Ryzen, si te vas a un Ryzen 5, los hay 5700X. Quiere decir que la 5000, es la quinta generación, modelo 700, X es como una versión gaming. En el caso de AMD, los Ryzen acaban en X si son versiones buenas de gaming, o si no acaba en ninguna letra, es una versión normal. La diferencia es que la X tiene un poco de overclock hecho para que vaya un poco más rápido a un poco más frecuencia. Y en el caso de AMD tienes los Threadripper, que son unos procesadores tochos que tienen otro zócalo, no es el AM4, que sirven para videojuegos, pero son muy extremos, es decir, son carillos y son para jugar gaming, pero de forma extrema. Son unos procesadores que son casi el doble de los normales, que tendrían que ser el tamaño de un procesador. La generación actual, como digo, es la quinta y el zócalo que utilizan los Ryzen es el AM4. Y ya, visto esto, ¿qué hay que saber? ¿Cómo vas a refrigerar eso? Hay varias opciones. Puedes utilizar, como veis el de abajo, el ventilador que te viene por defecto. ¿Funciona? Funciona. Si no te quieres comprar un ventilador nuevo o poner refrigeración líquida, no pasa nada. Es más, si no le vas a hacer overclock, si le vas a traer como viene de fábrica, con el que te viene de fábrica te es suficiente. No hace falta comprar nada. ¿Que quieres comprar uno, como veis a la derecha, así de este estilo, que refrigeran más, sirven para refrigerar mejor la ESA con esos tubos de cobre, esa especie de radiadores, esos ventiladores más grandes, incluso que te viene con lucecitas, lo puedes hacer. Y es más, viene bien hacerlo porque mejora la refrigeración. Pero no hace falta tampoco. Con el que te viene de fábrica está diseñado para funcionar con ese mínimo. O sea que. Pero si es una versión un poco alta de procesador, yo sí recomiendo comprarte uno de como que el que veis a la derecha. También tienes que mirar el TDP. Estos ventiladores sirven para hasta 180 de TDP. Pues si tu procesador tiene 150, uno de 180 te vale, uno de 200 te vale. Es decir, cuanto más TDP aguanten es que mejor refrigeran. Y por último, en la última versión, podrías comprar una refrigeración líquida. Yo no lo recomiendo por varias cosas. Una, es más cara, necesita mantenimiento y al final tienes ventiladores. Es decir, no es que te elimines los ventiladores y digas, bueno, es que me elimino los ventiladores para que no suene tanto el ordenador. Los tienes ahí, tienes un radiador con ventiladores. La refrigeración líquida no es más que como la de un motor. Es un líquido que refrigera y pasa por un radiador que lo enfría, lo mete frío al procesador, enfría el procesador, chupa el calor y es un circuito cerrado. No es más que eso. Y como ya digo, lo único malo es que necesita un líquido, creo que el líquido hay que cambiarlo, igual que el refrigerante de un coche. Y al final no te quitan los ventiladores, tienes dos ventiladores y encima tienes un cebollo de radiador para poder enfriar ese líquido. Y lo malo de la refrigeración líquida es que puede tener fugas, puede que se te joda un manguito, como pasa en un coche al final. ¿Qué es lo único bueno de la refrigeración líquida? Que si vas a hacer overclock o cosas así muy extremas, vas a necesitar refrigeración líquida al final, porque una de aire no te va a dar suficiente para refrigerar un procesador que se caliente demasiado. Por lo demás, si no vas a hacer overclock o no vas a hacer un overclock excesivo,
creo que es perder el dinero. Yo no lo recomiendo por lo menos porque gastas dinero para nada.